Mi nombre es Jairo Sandoval. El día de hoy voy a estar haciendo las veces de traductor. Y bueno, algunos de ustedes ya me conocen, ya nos hemos encontrado en otros espacios. Y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Jairo. Pues sean todos bienvenidos. Ya llegó Ida, ya se pudo conectar. Can you open your microphone, please, Ida? Do you hear me now? Yes, we hear you. Okay. Welcome to CECAPFI, Mexico. Thank you very much. Thank you for your patience. We have been difficult with technical problems, but we are okay now. I will send a few friends the idea, you know. Okay. Because they like to see also what you're doing, and they speak French and I don't, or Spanish and I don't. Okay, no problem, Ida. Jairo is going to be the translator. Pues vamos a proceder a presentar a Ida. Ida Jongsma es egresada de la Universidad de Ámsterdam y es considerada fundadora del movimiento holandés en prácticas filosóficas. Su trabajo en esta disciplina inicia a principios de la década de los 80, analizando en profundidad la propuesta de Herr Achenbach referente a la consultoría filosófica y el método socrático en Alemania. Adicionalmente, se desempeñó como maestra de filosofía en el Colegio Liceo Montessori y en 1988 funda el Hotel del Filósofo, el cual desde su arranque se perfiló como un espacio propicio para la reflexión, albergando las primeras prácticas filosóficas bajo la modalidad de cafés filosóficos. Adicionalmente, inicia la asociación en prácticas filosóficas en su país, colaborando con organizaciones, entre ellas bancos, el IRS, la Academia de Policía, organizaciones de salud y servicios civiles, entre otros. También ha trabajado con el diálogo socrático en el campo de la consultoría y el asesoramiento filosófico, dirigiendo talleres y liderando diversos programas de ética aplicada como el de los 7 pasos. Pues sin más preámbulos, va a quedar con ustedes Ida Jongsma. Hello, Ida. Welcome to this meeting with the Intellectuals of the World, organized by CECAPFI and endorsed by the Mexican College of Philosophical Consultants. Thanks for being here, and the time is yours. Okay, thank you so much. Thank you. So you had a very nice introduction of me and the hotel, etc. I'm very curious what you want me to tell. Is it more about my history or what we do, or do you have all kinds of questions for me where I can enter? Because, you know, I can tell what I did, but then it's a kind of lecture about what I all did. So maybe you have an idea of what you want to know about me or your participants. Estoy curiosa sobre lo que quieren que haga. No sé si sea un recorrido histórico que les dé, una especie de conferencia, o si ustedes tienen una serie de preguntas que van a dirigir hacia mí, o cómo quieren que sea la dinámica. What did he say? Evangelina. Ida, Evangelina wants to ask you something. Yes. Go ahead, Evangelina. Adelante, Evangelina. Welcome with us, Ida. We are very grateful to stay with us in this meeting. And all of you do in this meeting is going to be good for us because we are learning about you. Okay. And your work. Okay, good. So in very short, I have to say that probably also David knows that there is also for 57 practical philosophers, around La Havre, did short videos about 57 people about the practical philosophy. So maybe you should look also at those pictures because I have an introduction in those. But what I can tell you, I started in a brief kind of explanation. I started in 80. Nos dice Ida que hay una serie de videos que Ran Laja hizo de aproximadamente 50 y tantos filósofos prácticos del mundo. Entonces, si gustan ver estos videos, hay un video de Ida en donde pueden ver una introducción a lo que es su postura. Yeah, thank you. So in short, we say, also in that video, I say that we are started in Holland with the practical philosophy around 1980. And then we were a group of students who just knew that we could not work in the university because the professors were young and, you know, we were not really
the type of people who wanted to work in university. So we were wondering, like probably in your countries, what do you do with philosophy En in ese real life? Yeah. En ese video comento que empezamos el movimiento en Holanda en torno a los años 80 con un grupo de colegas, de compañeros de la universidad. No obstante, sabíamos que no queríamos desarrollarnos en el ámbito de la filosofía académica como profesores de universidad. Entonces buscábamos algo más. So we were thinking with a group of philosophers in those times that we wanted to do something with philosophy in the real world, practical. But we didn't know how to do it. The only thing you could do then in those times was to do education, or you have to write a book, or you go into, you know, a teacher. So there was not a lot of opportunities. And in those times, we learned about Achenbach in Germany. And so we thought that was very interesting to do the counseling. So that is how we got to know about Achenbach and the philosophical counseling first. Queríamos hacer algo con la filosofía, algo para el mundo real con la filosofía. En esos tiempos las únicas opciones posibles eran meterse en el ámbito de la educación, escribir un libro, ser profesores, pero en torno a esa época nos enteramos del trabajo que estaba haciendo Gerd Achenbach en Alemania, y entonces decidimos indagar por ahí. Yes, and then when we still were students, we were practice. You know, we went to Achenbach and we thought it was really a good kind of thing to do counseling with philosophy. But how do you do it and what do you do? So we have to really totally started ourselves with a kind of experiment we did with the students for about a year. And then in about 82 or 83, I think, then we got also a lot of interest in the Socratic Dialogue. I don't know. We can talk about what we do in there, but the Socratic Dialogue is more a group session, and it comes from Nelson and Heckman. Maybe it's known in your kind of countries too, I think. So that is the second one we started to develop. Empezamos con un grupo de estudiantes experimentando con la consejería, la consultoría filosófica. Fuimos con Achenbach a formar un poco. Y después, en torno al año 82, después de un año de estar practicando esto, la consultoría filosófica, aproximadamente en el 82 o el 83, iniciamos con diálogos socráticos, que vienen más bien de Nelson y Eckermann, y que más bien es un trabajo grupal, un trabajo con grupos. Yeah. So we studied those two really extensively, and then I got an invitation of the Montessori system to do philosophy there, you know, to be a teacher in philosophy. So I did that. And that was really a big, I think, a huge progress in how Holland was accepting philosophy, because a lot of the young students I had, they really liked philosophy. And now at these days, there is a lot of philosophy going on in Holland, maybe in your countries too, but at least we have a lot of things in Holland. And after the two things like, you know, the counseling and the Socratic Dialogue, we also went to the business world and did a lot of ethical programs for the IRS, for the police, and for the big companies, banks. So then we did it further in, you know, in all kind of profit and non-profit organizations. Entonces, después de estudiar esos dos ámbitos, el de la consultoría filosófica y los diálogos socráticos con grupos, tuve la oportunidad de ingresar al sistema Montessori, en donde también pude desarrollar estas prácticas filosóficas. Me di cuenta que a los chicos les llamaban mucho la atención, y entonces posteriormente, además de estas dos vertientes de la consultoría y los diálogos socráticos, también me sumergí en el mundo de las empresas y del ámbito del emprendedor, trabajando tanto con organizaciones sin fines de lucro como organizaciones con fines de lucro. Y hoy actualmente en Holanda el movimiento de la práctica filosófica tiene un gran auge, un gran apoyo, como seguramente también lo tienen en otros países como el suyo. Yes, yeah. We have, for instance, in Holland since then for 10 years or more, I think 20 years, we have, for instance, April is the month of the philosophy. We have a popular magazine, what is already 15, I think 20 years here, that's the Philosophical magazine. We have an institute where
you know, a lot of lectures and a lot of things are happening. So it's all around Holland, a lot of philo cafes, of course, that's also one of the beginning, because in short, I say it was the counseling, it was the Socratic Dialogue, and then we went into the world for the more business. And then in '88, I opened a hotel, The Philosopher, where you showed a very nice profile in the beginning of this video. And then we had a place to do it. And then we really had the association where we had a place to go. We have the philo cafes every week. So then it really went bigger all the time. Entonces hubo cosas como los cafés filosóficos, como un instituto, una revista, que poco a poco hicieron que todo el movimiento comenzara a crecer. En el 88 también surgió el Hotel del Filósofo, en donde pudimos tener nuestras reuniones y organizar distintos cafés. Y entonces, a grandes rasgos, ha sido un movimiento que ha ido creciendo gradualmente. Excuse me, Ida, could you say shorter sentences? Yes, of course, sorry. For me to translate it easier. I know. So maybe it's good for, I don't know what you do, all of you in South America and in Mexico, because like in the counseling, I think if you start there, the content of the counseling depends a lot on the person who does the counseling, what kind of philosophy they studied. You know, it depends a lot on what kind of philosopher you are, how you do your counseling. That's really what I wanted to say about the content of the counseling. No sé cómo funcione en Sudamérica, en México en general, pero me parece que la consultoría filosófica depende mucho del tipo de filosofía que se estudia o del filósofo con el que más se tiene cercanía o estudio. Entonces es un poco lo que quisiera tratar ahora, lo que quisiera abordar. Because if you study only like logic and argumentation, you have a totally different kind of approach to talking to people who come to you with a problem. So we think in the counseling in Holland that you really need a kind of the humanities of philosophy, like social philosophy, but also maybe existentialism. You always need Kant, I think, and like Aristotle. So a lot of the history of the philosophy you can use in the talk with the people who come to you with a problem. Because you, for instance, somebody comes with freedom or a problem with if they have it freedom, as nowadays is a big problem, then you need some theory background, abstract ideas about freedom, and then you can translate them again to the counseling session, to the people. So what I think is somebody comes to you with a problem, and then you have abstract ideas or concepts in your mind, and then you go back with those concepts and try to get the fallacies out of the arguments. You really have to work with the people with those concepts, the abstract ideas on a concrete level with people. I think that's one of the most important. Entonces, por ejemplo, si lo que más estudian es una filosofía de tinte lógico o lógica y argumental, van a desarrollar un tipo de consultoría filosófica muy distinta que, por ejemplo, en Holanda, que se estudia una filosofía de tinte más relacionada con lo humanístico, con lo social, incluso existencialista, como Sartre. Eso también nos da una pauta diferente para acercarnos con las personas. Las personas pueden llegar con cuestiones muy concretas como la libertad, que de hecho es uno de los problemas más vigentes hoy en día. Y en ese sentido uno puede trabajar con distintas teorías, desde filosofías, por ejemplo, existencialistas, ver los problemas de manera abstracta desde los conceptos de estas filosofías y después regresar a los problemas concretos. Pero es un acercamiento diferente a que si se trabajara sola o únicamente la filosofía lógica argumental. And maybe you have questions about that later, but also the Socratic Dialogue is a totally different method, of course, that is really very, very slow method, and you have to work in a group where you don't need any philosophical, the people who join the group don't need any philosophical background. Y tal vez también tengan preguntas sobre esto posteriormente, pero en el caso del método del diálogo socrático es muy distinto. Es un método muy lento en donde no necesariamente tenemos que tener a filósofos de trasfondo, sino que se va trabajando con la gente que no tiene ningún trasfondo filosófico. You really
think you have a question or you have a team. And the thing is, you have to think together as a group to go and analyze that team. And it's a very slow process because you have to understand each other. And it's very hard to understand other people and not go from your own kind of own opinion. You don't start with your opinion. You have to be a group meeting. La cuestión es que tienes en el diálogo socrático un tema, un problema, y tenemos que pensar en grupo en torno a ese problema. Por eso es un proceso muy lento, porque no es únicamente llegar con tu propia opinión, sino más bien entender lo que el otro piensa sobre este tema, y entonces gradualmente irlo trabajando. I have been in Germany and in Holland in groups where we could not go on because one person could not accept what was on the table. So then it stops, you know, then we have to wait till we have consensus again. So that takes a long time. It can take a long time. And a lot of people are impatient about this. He estado, por ejemplo, en tenido grupos en Alemania y en Holanda en donde no hemos podido continuar el proceso porque las cuestiones que se van poniendo sobre la mesa hay alguien que no las puede aceptar. Entonces tenemos que detenernos hasta que haya nuevamente un consenso en torno a esto para poder continuar. Es un proceso, como digo, muy lento, muy tardado, y hay mucha gente que no lo puede soportar, ¿no? Se desespera. Yeah. And also in Holland, it's a lot of people, also friends of mine and also colleagues of mine, do a lot of Socratic dialogues with companies, with the CEOs of companies who really, you know, like lawyers and bank people, the CEOs, and they do this Socratic dialogue to really go on one kind of level to analyze the problem we are working with in those companies. También tengo varios compañeros acá en Holanda que están realizando diálogos socráticos con directivos de compañías, en donde trabajan precisamente el diálogo socrático para tratar de resolver los problemas que cada directivo, por ejemplo, abogados o banqueros, tienen dentro de sus compañías. And then we have the last one, I would say, what is a lot done, and there are a lot more. So I just do the three where I worked in a lot. But the last one is really about we could say the moral competence, and that's more an ethical kind of method. And we call it, and maybe it's also known because it's a lot in the world now, but then those times not. And it's what we call the 7-step program. And we did that with a lot of sessions in the IRS, in the tax world, in the tax people, with the tax people. And that's a 7-step ethical program. También otra de las vertientes dentro de las que trabajo es el llamado proceso de 7 pasos, que es un proceso más tendiente hacia una cuestión moral, de disposiciones morales, y esto lo he trabajado también en varios países. Yes, and also a lot of different things can be done with those 3 kind of concepts, because we have also worked with people in like in the citizens, the civil servants. If you give them texts of philosophers and you read those texts together and you try to see what is in it for their work, and like, you know, the Plato, the cave myths of Plato is very good to work through with people, you know, to see where the truth is. I mean, do we see the shadows of the truth, or do we really want to see the truth, like if they come out of the cave? And that's still very important, I think, in nowadays too. Muchas cosas se pueden hacer con estas maneras de trabajar que he descrito. Por ejemplo, se puede trabajar con los ciudadanos a partir de darles diferentes textos filosóficos, como por ejemplo un texto sobre la caverna platónica, y entonces trabajar la cuestión de la verdad, ¿no? E indagar si ellos de alguna manera han salido o no de su propia caverna. And, you know, so that's more or less, very short, the type of work we do here, next to different things, because there are a lot of events here. And, you know, since in the hotel, we did also every week, we did a philo cafes on a subject, on a team, and it could be any team. We even had once in the hotel, we had 2 professors of the University of Amsterdam. We dressed them up as Hegel and Kant, and they really had to talk as Hegel and Kant together. So you can do a lot of funny things with the philo cafes too.
Esas son algunas de las cosas que hacemos acá en Holanda. Hay muchos eventos sobre la práctica filosófica en Holanda, pero se pueden hacer muchas cosas. También, por ejemplo, en nuestro hotel filosófico, cada semana realizamos cafés filosóficos. Incluso alguna vez tuvimos a 2 profesores de filosofía que se disfrazaron como Hegel y Kant, hicieron una discusión entre ellos. Esto fue muy divertido y se pueden hacer muchas cosas como esta. Si me lo permites, Jairo y Aida. Hay algunas preguntas y algunas inquietudes aquí en el chat. Preguntan referente al origen y cómo es que surge la idea de fundar este hotel. Y también, bueno, primero si quieres, Jairo, esta pregunta y luego abordamos otras 2 más que están aquí. Yeah, there are a few questions. The first one would be, what's the origins of this your philosophical hotel? How is it born, your philosophical hotel? No, yeah, the thing is, in short, I was in Montessori system and as a teacher, and I was kind of, bored with it because in teaching, every time you have the same class, the same age. So I wanted to work with different people. So I went more and more into the practical philosophy. And then my sister and my brother-in-law came back from America and they wanted to do something. And I worked next to my studies in philosophy in a hotel. So it was, afterwards, I think it could be anything. We could even have a shoe shop, but the philosopher, but it was a hotel and it was very good because I wanted to have it called the philosopher, because otherwise I was losing my profession. So therefore the hotel was just an hotel. The only thing is we did a lot of things there with philosophy, but also I tried together with my sister, we did every room with a philosophical team. So the people who came, the guests, they always totally impressed with the philosophy because we had books in the room and we had a Plato room and Aristotle. And so we had when we stopped it in 2006, we had about 45 rooms and they all had a different team or a different philosophers. And we put it also in the decoration, of course. So therefore it was really not only a hotel, it was also a philosophical hotel, I would say. I hope so. Yo me encontraba en ese entonces trabajando en el sistema Montessori, pero me encontraba ya algo aburrida porque siempre trabajaba con el mismo rango de edad de estudiantes. Entonces yo quería algo más práctico, quería una filosofía de tinte más práctico, y entonces por esa época regresó mi hermana de Estados Unidos, nos involucramos en este hotel, en un negocio de un hotel que en principio era únicamente un hotel normal, pero yo no quería dejar la filosofía a un lado, quería que estuviera ahí presente. Entonces poco a poco lo convertimos en algo filosófico, es decir, un espacio donde había distintos salones, distintas salas para realizar actividades filosóficas, e incluso poco a poco cada salón o cada sala pasó a tener un tema, una temática filosófica. Había salones, por ejemplo, con una temática platónica, una aristotélica, con distintos libros y decoración concerniente a esto. Entonces, al final se convirtió en un espacio, en un hotel verdaderamente filosófico, donde llevábamos a cabo actividades de tinte filosófico. Y esto más o menos hasta el 2006, que fue cuando terminó, se clausuró el hotel. Bien. Mario Granados pregunta, para la consultoría filosófica, ¿qué corrientes han sido más efectivas y por qué? Estamos, creo, en un terreno muy novedoso. Quizá los clásicos sean los mejores o no necesariamente. A ver qué nos puede decir Ida referente a esto. Another question from Mario is, in philosophical counseling, what are the theoretical más efectivas? ¿Cuáles han sido las más efectivas? The most effective theories for philosophical counseling? Which work better? You mean the theories? Yeah, which are the theories, the best theories for philosophy? Yeah, it depends totally of the philosopher, because a lot of the theories, in the beginning, I did it with a friend, and I must say, I got a lot of questions. A lot of people had problems with
relationships, and they had problems. They came to you with a kind of divorce problems, and for me that was, you know, that was not my thing. So what I liked, that I read, depende mucho del filósofo, nos dice, por ejemplo, al inicio, cuando yo comencé con mis colegas, con mis amigos, nos dimos cuenta que había muchos problemas personales, sobre todo en lo concerniente a las relaciones personales. Entonces había muchos problemas de divorcios, por ejemplo, que no eran realmente como mi ámbito, algo que me llamaba la atención a mí. Bien. Yeah, I have, for instance, if I like more if they have a kind of problem, what you can work with philosophy. For instance, you notice that a lot. If you are an healthcare worker, and if you are a healthcare worker who is working out of the worldview of, for instance, social philosophy, you will also treat your people different than if you have a worldview what is more like, you know, libertarian or even more existentialistic. So I had problems where I tried to give them the two solutions. Like if you work from kind of a social or Marxist view, you have a different kind of answer to your client than if you work from a view from existentialism, because you think, you know, freedom and you are responsible yourself. So it's two different kind of theories what you can work with the clients, for instance. Entonces es, por ejemplo, como un trabajador de la salud que va a tener una visión distinta del mundo si tiene de trasfondo una perspectiva social, a, por ejemplo, uno que tenga una perspectiva existencialista de trasfondo, del modo de ver de las cosas. Entonces lo que yo hacía o lo que yo hago es intentar darle al cliente las dos perspectivas, una perspectiva social, marxista incluso, y una perspectiva existencialista, por ejemplo, para poder darle las dos visiones posibles que hay en torno a su problema. To the people you work with, you can talk to them about this, about different kind of ideas, how they look at their clients, for instance, and also in moral and ethical issues. There is a lot. What I think is very important nowadays, and especially now, because it is, I like to talk also about the COVID, of course, because at the moment with the COVID, it is a problem how you look at where it comes from, because it's now a health crisis, but it's also an economic crisis. So where are the philosophers who really try to help to help in the debates about the COVID and the freedom and the isolation and the loneliness and the anxiety? So I think philosophers should have a word in this. Entonces, en resumen, a los clientes se les puede dar estas dos perspectivas y también ver cómo las asumen ellos, dialogar esto con ellos y que ellos mismos puedan ver su problemática desde ahí. Y también me gustaría hablar sobre el COVID, que es una situación que todos tenemos presente y que involucra también muchas cuestiones de tipo moral o ético. No es solo una cuestión de salud, es también una cuestión económica, pero también social. Entonces creo que el filósofo podría hacer mucho ahí. Hay muchas problemáticas de soledad, de ansiedad, distintos problemas en los cuales el filósofo puede promover un debate en torno a esto para de alguna manera trabajar sobre la situación. There are a lot of fallacies, of course, also in the arguments nowadays, but what you also see in the the ethics of the nowadays, what I see also from other philosophers like, you know, Harari, or it's Bruno Latour. I don't know if they are all known in South America that much, but they also say we have to take care nowadays of the regulations, the measurements we have now, and the quarantine, and we have even a lockdown, you know, a curfew in Holland from 9 o'clock till 5 in the morning. So that does a lot with our freedom. And who says that, and a lot of the philosophers I studied now, they say, we have to take care because probably that is not, when the COVID is over, these regulations are not over. So the control from the state will be there still. So I think that's also a part of the philosophers who really have to open the eyes of the people, what happens after the COVID and also now at the COVID. Por ejemplo,
muchas falacias en los argumentos de tinte ético, moral que se están dando en torno al COVID. Hay un par de filósofos que, por ejemplo, puntualizan que tenemos que tener mucho cuidado con las medidas que se están tomando. Por ejemplo, acá en Holanda hay una restricción de las 9 de la noche a las 5 de la madrugada para salir. Y estos filósofos nos señalan que tenemos que tener cuidado con esto porque puede que las medidas permanezcan aún después de que termine el COVID. Es decir, que sea una medida que coarte nuestra libertad y que se quede permanentemente. Entonces, me parece que los filósofos también tenemos que incidir en este ámbito y abrir de alguna manera los ojos de las personas para que vean todo lo que está pasando. Antes de continuar, me gustaría pasarle la voz a Luis David. Adelante, Luis David. Hola, muchas gracias, Ida, muchas gracias, Jairo, muchas gracias, Horacio. Y bueno, nada más es como para enfatizar un poco el sentido de este encuentro, que es Encuentros con Intelectuales del Mundo, que es tener aquí a Ida y poderla bombardear con nuestras preguntas acerca de las prácticas filosóficas, tal como se ha ido haciendo. Nada más era como para que quedara claro un poquito este punto, ¿no? De cuál es la naturaleza, como se ha ido dando, vaya. Solo eso. Muchísimas gracias a todos. Sí, gracias Luis David. De hecho, tengo aquí algunas preguntas. Bien pueden levantar, como les comentaba al inicio, su mano. Aquí tengo algunas en el chat y me voy a permitir leer. Perdón, nada más, Horacio, y Sí. permitirle también un poco a ver si podemos hablar un poquito más, con frases más cortas, para que Jairo sea mucho más fácil traducir tanto al español como al inglés. Sí, y también recordarles, si alguien desea tomar la palabra y hacer alguna pregunta, por favor que sea en español, para que Jairo pueda realizar la traducción y que esto fluya de mejor manera. Será importante. Bien, preguntan... permítame aquí un segundo. Cristian pregunta, en gestión filosófica, ¿qué predomina al día de hoy más? ¿Lo crítico, lo cuantitativo o lo humanista, cualitativo? Pensando en la economía mundial. The question is, in philosophical management, what is more vigent nowadays? What predominates nowadays? The critical, the quantitative aspect, or the humanistic and qualitative aspect? And this question is thinking on today's global economy. I think at the moment, the global economy is absolutely totally about money. So that really is a problem why philosophers should also open their mouth and see if this consumerism and this big, about the economics only is a big thing, but a lot of philosophers are against, because we should, for instance, also, the funny thing is that, for instance, Bruno Latour says that this COVID thing is only a dress rehearsal for the climate crisis. So if we go on as before the COVID, then it will go, our global economy in the end will go down the drain, because this is not possible to go on like with this kind of capitalism. So a lot of philosophers are against the neoliberalism and the capitalism. So that's a question, because I think they have to be critical. That is one thing what philosophers should do about the things that are not good at the moment. But it's even the philosophers, they are just people, so they all have the own kind of ideas about how we should solve the problems we have in the world. So that's, of course, we are not one group who think the same. Bien, Paulina Ramírez pregunta. Perdón. Me parece que lo que predomina hoy, ante todo, es a nivel global, es un enfoque de la economía global. Predomina el mercado, y me parece que los filósofos tendrían que decir algo al respecto. Hay muchos que de alguna manera ya critican el sistema neoliberal, y es algo que se tiene que hacer, se tiene que estar criticando constantemente esto. Por ejemplo, también hay algún filósofo que ya señala que toda esta crisis del COVID no es sino una ramificación o una consecuencia de una crisis más amplia, que es la crisis climática, y entonces tenemos que
criticar el sistema económico global y ver cómo está influyendo en que se den estas crisis. Bien, ahora sí, Paulina Ramírez pregunta, ¿qué retos ves para la consultoría filosófica en el mundo hoy en día? What are the challenges you see for philosophical counseling nowadays? I don't understand what The challenges. What are the challenges you see in philosophical counseling in today's world? Yeah, the counseling, I think, is a problem especially in Holland, because I think we missed the boat, because when we started with philosophy counseling, at the same time, the kind of, the therapies and the mindfulness and a lot of other kind of dialogues came up, and the philosophers are not very good at, sometimes in Holland it's a little bit better, but they are not so good in really make a more put themselves on the market very good as counselors. I think that, a coach, nowadays everybody has a coach, but not everybody has a philosophical counselor in their private, so that's a pity, but I think that's the reason why the counseling is not so hot anymore. Es un problema, o hay un problema actualmente, por ejemplo, acá en Holanda, donde parece que perdimos el barco, el bote, porque cuando iniciamos, o desde que iniciamos, había muchas otras profesiones dedicadas al acompañamiento de las personas, distintas psicoterapias, mindfulness, coaching. Sobre todo hoy hay muchos trabajadores de coaching, y frente a todo esto, los consultores filosóficos no han sabido publicitarse o ponerse a disposición de la gente, por lo que todas las personas parecen tener acceso a un coach o a un psicoterapeuta, pero casi ninguna tiene acceso a un consultor filosófico. Entonces, esto sería una gran problemática. La siguiente pregunta se relaciona con la anterior y la hace Marta de la Rosa. Ida, ¿qué retos piensas tú que se enfrenta un filósofo práctico dentro del mundo académico en las universidades? What are the challenges you think that a practical philosopher has to face within academy, within the university? Now, what I say, when we started in about, say, basically in 83, 88, then the university was totally against us. One or two professors, they really thought we did a good job, and they were applauding us. The rest was, cuando comenzamos en nuestra práctica, ya en los 80s, entre el 82 y el 88, la universidad estaba totalmente en contra nuestra, y había, si acaso, 2 o 3 profesores que realmente nos apoyaban. And nowadays, and you see it also of course, on Lou Marinov in the university in New York, and also now we have in our university, still, I think maybe 5 years, 6 years, we have now a department of public philosophy. So that's really like what we did, the practical philosophy. So in all those years, the university is a lot more glad with the practical philosophers, because they work, they earn money, and they make philosophy a lot more well-known. So I think nowadays, all in Europe, more or less, it's a lot easier to work with a university. Hoy en día, por el contrario, podemos ver, por ejemplo, a Lou Marinov en la Universidad de Nueva York, o también acá en mi universidad, que hay un departamento de filosofía pública o filosofía para el público, en donde desde hace unos 5 o 6 años aproximadamente se da espacio para los filósofos prácticos, porque se gana dinero, se hace dinero, se hace filosofía también. Entonces esto parece encajar en la universidad. Entonces, al menos acá en Europa, parece haber en las universidades un mayor espacio para la filosofía práctica. I think it helps a lot if in your countries, if you have philosophy in high schools, because if the pupils of around 14, 15 years, they really love to philosophize, I think. And you see that in France, it's already always in the high school, and in Holland now also. So I think
I don't know if it's your kind of countries, but there it should help to get it more well known, I think, the philosophy as a whole. Creo que algo que ayudaría mucho en su país, por ejemplo, es llevar a la filosofía práctica a las preparatorias. A los chicos de 14, 15, hasta 17 años les gusta mucho filosofar, es algo que disfrutan. Entonces, esto ayudaría realmente para propulsar la práctica filosófica. Bien, Cristian formuló su pregunta en inglés, la traduzco. ¿Cuál es el lugar en las organizaciones para los filósofos prácticos sin renunciar a sus propias creencias e ideologías como empleados o consultantes? Yeah, the question is, what is the place in organizations of a practical philosopher without renouncing his own beliefs and ideologies as an employee or consultant? I don't think I get the question very good. I think the meaning of the question is, how should a philosophical practitioner should be within an organization without losing his own values? Yeah. I think we have philosophers in organizations, and I think the thing is, you have to be honest, or you have to do self-reflection. You have to be honest what you practice what you preach. I think is more or less the thing, because it's not only my kind of thinking what is important in the business, it's how the people in the business think, and then I can help them to think maybe a little bit broader, or maybe a little bit more right. I'm not sure what is right and wrong totally, but you should not, you should really be honest to yourself what you can do. And you don't do it, you don't go in and tell stories or tell lies or whatever. You should go after your real intention, what you want to do with philosophy there. And not because you get a big salary or so. It's tempting sometimes, but... Es toda una cuestión, de hecho, que sí hay filósofos en las organizaciones, pero me parece que como filósofos tenemos que ser honestos, reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestra labor, pero sobre todo esto, la cuestión de ser honestos. Tenemos que saber qué le estamos llevando, qué le estamos ofreciendo a la empresa, a la organización, y si acaso procurar que haya un tipo de pensamiento más amplio, no exactamente mejor, porque sería difícil decir qué es mejor o qué peor, pero sí un tipo de pensamiento más amplio de acuerdo a nuestra propia manera de pensar, pero sin perder de vista que se trata de, al final de cuentas, de un pensamiento para la organización, para la empresa, que se trata de sus intereses, pero tampoco le vamos a ir a vender simplemente una historia o algo que pueda sonar bien, sino que tenemos que ser honestos desde nuestro pensamiento y ver si esto se ajusta, si la labor que vamos a hacer en la empresa, en la organización, se ajusta a lo que nosotros pensamos. Bien. David Schumacher pregunta, ¿qué podría brindar o cuál podría ser el rol de la filosofía o la práctica filosófica al mundo post-COVID? The question is, what do you think that philosophical practice could offer to the world in the post-pandemic, in the post-COVID world? What I see in the famous philosophers nowadays, who really think about COVID and afterwards, a lot of them, they think that we should totally, the philosophers should have a function to not go into the same role as consumerism and the capitalism as we did before. Like, I don't know if you know Zizek, but Zizek has the idea, and he is a kind of, funny kind of philosopher from Slovenia, but he has the idea, if we go on, we will be barbarians, if we go on like the same way, or we have to go and try to get another route, and that is a kind of new invented Marxism he wants, but it is because of, we should not only buy, we should think about what we really want with our climate, with our, our global economy, and we have to change certain things. So I'm not so sure. I mean, I don't think that maybe I think that we go back to the other normal and everything is forgetting about the COVID.
But on the other hand, a lot happens this last year with everybody, and I hope that a lot of people reflect more on what is really worthwhile to do, because I was sitting in my home, I live alone, and I was sitting almost for a year alone in my house. So what do? And we can't have only one person to visit us the last months. So, I mean, everybody is really totally kind of alone, and that should also bring some self-reflection. I think that what David also knows about the auto-reflection, that's very important, I think, now, and that can help us to maybe change a little bit in the world. And philosophers should have a task there, but it's not easy for philosophers to come into the governmental in crowds at all. Lo que he visto de los filósofos famosos que han hablado sobre la situación hoy en día es que de alguna manera señalan que una de las mayores problemáticas que tenemos que afrontar como filósofos ahora y después de esta situación del COVID es la cuestión del consumismo y del capital, que son de alguna manera las que nos han llevado a la situación que estamos viviendo. Tenemos que hacer una crítica a esto y tener en cuenta, por ejemplo, algo que dice Zizek, o Zizek, que es un filósofo muy famoso hoy en día, que después del COVID, de que esta situación acabe, hay dos posibles salidas. Podemos dirigirnos a un cierto barbarismo, a una barbarie como sociedad global, o podemos intentar construir nuestras sociedades a partir de otra raíz, de una raíz diferente, un poco como de un nuevo marxismo. Entonces son como dos posibilidades que hay en el horizonte, pero son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, yo he estado viviendo sola en mi casa los últimos 3 años y es una cuestión muy difícil que tener en cuenta todo lo que ha pasado en el último año. Han venido muy pocas personas aquí a mi casa, he estado en cierta soledad, pero creo que todos de alguna manera hemos vivido en esta soledad antes del COVID. Entonces son como muchas cuestiones a tener en cuenta. No creo que se puedan resolver de manera muy sencilla o muy simple. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que los filósofos no tenemos ese poder de acción en los ámbitos gubernamentales, en la política. No podemos influir directamente en la política. Entonces, a partir de estas consideraciones, tenemos que pensar qué es lo que podemos hacer. Bien. John Jiménez pregunta, ¿cómo potenciar el pensamiento en las nuevas generaciones y desligarlo de que toda crisis es una oportunidad, pero siempre con la mirada del dinero, de la ganancia? The question is how to promote the thinking, the critical thinking in new generations, but without seeing it, without seeing that every crisis is just an economical opportunity. Yeah, anyway, for philosophers, I think, and it's all over the world, it's global, that not totally in Holland anymore, because therefore I say it's important to have the philosophy in the high schools. If you have people who you learn to think a lot younger in life, because you know, I don't know if in your countries, but normally philosophers were always the old gray man who knew everything better. And what we need now is the young people who have to know better, and they have to also practice their thinking and philosophize more. And como he dicho, algo importante es tener a los jóvenes que se introduzcan al ámbito del pensamiento, al ámbito de la filosofía. No sé en sus países, pero por ejemplo acá hay una imagen muy común del filósofo como este hombre adulto, con semblante gris, y lo que necesitamos es más bien darle un giro fresco a la filosofía, acercarla a los jóvenes. Bien. Néstor Adams pregunta, ¿en qué tipo de proyectos de filosofía práctica estarías dispuesta a trabajar en México o Latinoamérica, Ida? It's kind of a proposal. It's a question. In what kind of practical philosophy projects would you be willing to work here in Mexico or in Latin America? It totally depends on what you need in those countries. What is the problem in your countries
for making people think, or where you want to need help with, you know. Because I lived in Brazil for half a year, and it's a totally different kind of circumstances, of course, there, because, you know, where we talk now, where we sit now here, you and I and all your people who are looking at this, I think I heard that from, I don't know, Harari, I think, but it is a kind of white collar quarantine. It's a white collar problem, this COVID, because I can go into my big house and I can have a fridge full. But what about the people in Brazil in the favelas? And what in Argentina in the poor people? They can't separate each other. So we have a bit of dichotomy about the poor with the COVID and the rich with the COVID, I think. And the people who die with it are a lot more are poor than the rich people are dying from it. So that is probably, I don't know, but maybe that's a thing in your kind of countries, a lot more the problem like than in our country. We also have the same, but not that much, because we have a social country. We try to help people still with money, etc. Diría que ante todo depende mucho de las necesidades de cada país. No sé exactamente cuáles sean las necesidades de sus países, pero dependería de esto, la necesidad de que cada país tenga para promover el pensamiento crítico en su gente. Puedo poner un ejemplo de Harari, me parece es el autor, que menciona en referencia a Brasil, ¿no? Que podemos nosotros estar aquí hablando, pero de este lado tenemos cuarentenas de cuello blanco, es decir, cuarentenas en donde nos podemos aislar de manera muy, muy fácil y cómoda, mientras que en Brasil no pueden hacer esto, no se pueden realmente aislar, tienen que estar todos juntos, todas las personas. No hay realmente una comodidad para la cuarentena. Lo mismo sucede en distintos pueblos de toda Latinoamérica. Es decir, la pobreza es una condición, una circunstancia que se tiene que tener en cuenta y se tiene que pensar sobre esto. Cómo estas diferencias entre la riqueza y la pobreza hacen que esta misma situación que estamos viviendo la vivamos de manera distinta. Y entonces, en torno a esto es que se tienen que pensar las necesidades de la filosofía, qué puede hacer o qué tiene que hacer en cada contexto la filosofía. Bien, Oscar pregunta si podría Ida explicar un poco o profundizar un poco sobre los 7 pasos como ética aplicada. Could you explain a little bit more about the 7-step method that you mentioned related to ethics? Yeah, the basic, that's probably maybe the same for the philosophers in your area in South America and in Mexico, but I think that you have 2 kind of old ideas about ethics. And one is the American and more or less the English way of utilitarianism. So, you know, whatever you do, it's the good for the most people. And the other way, you have the Kantian ethics. And we in Holland do a lot about the Kantian ethics. And I think the 7-step program has a lot to do with it. It's not the control from above, but it is to teach people to have kind of inner compass. Me parece que esto sucede también en sus países, que se tiene una visión añeja de la ética, de la moral, que básicamente la divide en 2 tipos. Una moral de tinte más moralista, más americano o angloamericano, de tinte utilitario, y otra visión de la ética o de la moral de tinte más kantiano, que es la que desarrollamos en nuestros países y acá en Holanda con el método de 7 pasos. En esta visión, desde el ámbito de la ética o la moral kantiana, no se intenta de imponer ciertas normas o ciertas leyes al sujeto, sino más bien que el individuo, el sujeto pueda desarrollar desde dentro suyo su propia brújula que lo guíe. En esto consiste. The 7 steps is a model what is used now, I think, in a lot of ways. And I know it must be in English because I worked with the 7 steps with Lou in the university in New York, and I think it must be in English too. So it is certain steps where you go to the problem, and then people think about the problem, and you see who is involved in this problem. That's important. All the actors have to be mentioned, and then you go to the arguments pro and contra, and then you choose one of the directions
you want to work with, what you think is the solution. The problem is the last one is always funny, and I always do that. If you make a choice in your life, and with the 7 steps about moral issues, what you choose, whatever you do, and that's a little Kantian, can it be on the front page of a newspaper tomorrow? And that's the kind of thing what is asking the people, if I do it with the civil servants, a lot of the time they choose things what could not be on the front page tomorrow. So it's always a nice thing to see about what you do and how you behave. What do you think? Because I don't want a lot of things I did on the front of the newspaper, I know. So I know it's not totally right what I did. Es un proceso que realizamos para adentrarnos primero al problema. Encontramos el problema, encontramos también quiénes son los actores involucrados en el problema, y después de esto pasamos a las alternativas que hay para afrontar el problema desde la perspectiva moral. ¿Cuáles son las alternativas? Las examinamos. Seguido a esto pasamos a decidirnos, elegir una de las alternativas posibles. Y entonces yo desarrollo esta imagen o esta idea con los que se involucran en el proceso, de que consideren que la elección que tomen, por la que se declinen, sea la que sea, va a aparecer al día siguiente en la primera plana del periódico. Esto ayuda a que piensen si realmente las acciones que quieren tomar son las mejores que pueden elegir, ¿no? Hay muchos servidores públicos, por ejemplo, con los que he trabajado esto, que al pensar en las posibilidades que tienen para elegir, se dan cuenta de que muchas de sus alternativas no son algo que quisieran ver en la primera plana del periódico. Entonces esto nos ayuda a discernir qué sí queremos hacer y qué no. Bien. Gabriel López pregunta, ¿cuál es la diferencia fundamental entre las prácticas filosóficas y la práctica de la filosofía tradicional? What would you say that is the essential difference between philosophical practice and traditional philosophy? My idea is that it has the same ground, the same basis. So it comes from the same roots. The only thing is that what you try to do with the practical philosophy, you try to translate the abstract notions and the theories. You try to exchange them with concrete examples. So, I mean, I did it also in high school. I mean, if you have a very difficult text, a classic text of philosopher, it's very hard to grasp. Even it's easy, but still for a lot of people, and especially even in the CEOs. So you need to translate your theories to a concrete level with the thinking of the people. It's not always easy, and you need to try it out, but I think it's the same ground. And then theory, you go up in all the classical philosophy, and then you come back to the ground and try to translate it to the non-philosophers and non-intellectuals. You should be possible to philosophize with everybody. If it's a cleaner or it is, I don't know who it is, but if you can't philosophize with everybody, then it's no use to philosophize at all, I think. Me parece que la filosofía práctica y la filosofía tradicional comparten el mismo suelo, tienen las mismas raíces. Lo único en que se diferencian es que la filosofía práctica quiere hacer concretas las nociones abstractas y teóricas de la filosofía tradicional. Esto lo he visto, lo he trabajado en mi trabajo en el bachillerato, pero también en mi trabajo con distintos directivos de las empresas. No siempre es algo fácil, es más bien difícil traducir estas nociones abstractas a algo concreto, pero en eso consiste, a final de cuentas, la filosofía práctica, en hacer concreto lo abstracto. Entonces hay como 2 niveles. En la filosofía práctica tienes que subir hasta el nivel de lo abstracto, pero tienes que ser capaz de traducir los textos clásicos a las personas, a la gente que no tiene ninguna formación filosófica. Tienes que hacerlo concreto. Y diría que si puedes hacer esto, que si puedes traducir algo filosófico de manera concreta, incluso para un trabajador de la limpieza, por ejemplo, realmente estás haciendo filosofía práctica y estás haciendo de manera general filosofía. Marta Judith tiene un comentario y pide que le comuniquemos a Ida.
Ella comenta que en la preparatoria UAP de Puebla se ha estrenado la asignatura Comunidad Filosófica de Indagación y que pronto se estrenará la asignatura en Prácticas Filosóficas. It's a comment from Maria Judith, and she says that in the high school of the UAP in Mexico, Puebla, the community of inquiry, philosophical community of inquiry, as an asignature, as a class, has been launched, and it's also going to be launched very soon, an signature on philosophical practice. That's good. That's good. And does she has a program already? What she wants to do there? Pregunta María Judith si tienes algún programa ya sobre cómo va a ser esta materia, lo que se quiere hacer. Adelante. Sí, gracias. Adelante. Sí, ya efectivamente ya están los diseños de las asignaturas, ya están presentadas en Prepa BUAP, ya están autorizadas por el propio conjunto universitario, y bueno, una ya se llevó a cabo justo el semestre que pasó de agosto a diciembre, ya está totalmente formal en el programa de estudios, y la otra también ya está aprobada, pero está por estrenarse para el siguiente semestre de agosto, pero ya está todo, incluso la materia de prácticas filosóficas ya está en su diseño para plataformas tecnológicas. Gracias. She tells us that the design of the courses has been already approved, already in the last semester of the last year. The course of the philosophical inquiry community has taken place, and the philosophical practice course is going to take place very soon, and it's also designed for digital or virtual. Okay. Virtual course. Yes. Yeah. Bien. Marisa Yasmín pregunta, ¿cuáles son las habilidades indispensables para el filósofo práctico? What are the essential abilities for a philosophical practitioner? We asked ourselves that in the beginning a lot in the group, because you practice a lot with other people. So I think if you want to know if you are a practical philosopher, you have to work even with your own family and your own nephews and I don't know, all people around you. So you know if it's a job for you, because you need a lot of kind of, I don't know if it's empathy, but you have to understand their way of thinking. And you can't go always in and say, you know, that's wrong, or I think different. So you really have to distance yourself in the beginning. And that's kind of hard as a philosopher, because the most philosophers, they know everything better. And that's not a thing if you work with philosophy in the concrete life. You have to go with the mind of the other people and then try to understand it, and then see if options of different thinking is possible. I don't know if I'm clear, but I think the essence is to forget yourself a little bit. And that's for me very hard. I had to learn the hard way. I really had a long way to get that far. Eso nos lo preguntamos mucho en nuestro grupo cuando iniciamos allá en Holanda, en nuestra práctica, en nuestro círculo de práctica filosófica. Nos lo preguntábamos mucho porque hacíamos mucha práctica, mucha práctica. Y bueno, llegué a descubrir que se trataba de practicar incluso en el ámbito familiar, con la familia, con los sobrinos, con toda la gente que se pudiera practicar esto de la filosofía práctica. Y una cualidad o una característica que descubrí que era muy importante era la empatía, y junto con esto distanciarte de ti mismo, porque se trataba no como un filósofo con cierta autoridad de decir qué estaba bien, qué mal, de qué se trataban las cosas, sino más bien de entender a la otra persona, entender cómo estaba pensando y ver si a partir de esto podía llegarse a un acuerdo, a un intercambio de opiniones, a una corrección de opiniones, etcétera. Entonces, diría de manera resumida que de lo que se trata es sobre todo de distanciarte de ti mismo, poder distanciarte de ti mismo, lo cual es algo difícil y a mí me costó mucho trabajo, lo aprendí de la manera más difícil,
pero diría que eso es lo más esencial. Bien. Silvia Saraí pregunta, ¿cómo usar el arte en la práctica filosófica? How can we use art or arts in general in philosophical practice? I think there are a lot of ways to do it. You can have a group, or even in a high school, you can try to get, everybody gets an art piece to the class, or you go with art what people think is important. And you know, the philosophy of art, you can also look at a lot of philosophers who have theories about art, the aesthetics. You know, you can go to Hegel, or you can get to, there are a lot of theories about it. But I think with art, you work always with examples, and it's very important what people really like, and also not only what they like, the good feeling, but also what they don't like about art. And you can discuss it in groups, and I think it's very important to do that. We have philosophy of art in Holland. We have a few books about it, but it's really interesting. It's, you know, pictures, and then there are stories next to it of philosophers. So you really can combine it. I think it's very important to get a visualizing of philosophers. And what I did in school always, I let them sign the Cave of Plato. And it's very hard to do that. So you have a whole class and they try to do that kind of story and make a picture out of it. So I think you have to work with their own imaginations. That is very good with people, because, you know, there is a lot of comfortable art, you know, what everybody likes. But I think it's of the person or the individual, what they like about art. And, you know, you can do a lot with philosophy, with art, I think. Me parece que hay muchas maneras de trabajar esto. Se pueden hacer muchas cosas con el arte y la filosofía. Se puede trabajar en un grupo, o por ejemplo en una preparatoria, pedirles que lleven ejemplos de obras que consideren arte, o incluso cosas que sean importantes para ellos. Se puede trabajar entonces sobre todo a partir de ejemplos, y también con textos de filósofos del arte, o filósofos que desarrollan una filosofía estética, y a partir de esto ir trabajando. También es muy importante trabajar con lo que les gusta a los chicos. Siempre se tiene que empezar de ahí. Por ejemplo, si se trabaja en una preparatoria, trabajar a partir de lo que les gusta, pero también es importante a partir de lo que no les gusta, tener como las dos partes, y entonces a partir de eso desarrollar una reflexión, una discusión en torno a esto. Por ejemplo, en la preparatoria en que yo trabajé, en alguna ocasión desarrollé una actividad en torno a la alegoría de la caverna de Platón, donde les pedí que hicieran una imagen y que firmaran la caverna, que expresaran sus ideas sobre esto, y obtuve diversos resultados muy, muy interesantes. Lo importante es siempre trabajar con lo que les gusta a las personas involucradas, y trabajar también con lo que piensan. Hay muchas relaciones que se pueden hacer, se pueden lograr entre arte y filosofía, y son muy importantes. Bien, pues casi estamos llegando al final de este encuentro. Tal vez tenemos todavía espacio para una pregunta más, si alguien desea formularla. Este es el momento. Sobre el pensamiento crítico, Gabriela López, si está, nos podría como aclarar su punto. ¿Qué nos puede decir la doctora Ida referente al pensamiento crítico? Es la pregunta. It's a general question about what can you tell us about critical thinking? Yeah, I think basically you should always, everything what you take for granted, you should look at a second time and see that you can go around it, or, you know, you should not take a lot of things for granted. So you have to be critical thinking about seeing what is under it, and also what is the other, you know, what is the other side of this problem. So you need to go around it and be critical about what they feed you everywhere, because
I see the same nowadays, that the basic things, what I see now as a problem is that a lot of people die at the moment, and that's of course a lot of problems for everybody. But at the same time, you see that a lot of people who have cancer and normally have to go to the hospital, they are not coming in at the moment. So are we critical enough at this moment of the whole pandemic situation? I think we really have to be critical about it, and we have to do something. I'm not saying that you should go to, you know, to deny and virus denial of something. That's not it. But you should be critical about what we do with it, and question also the politics, but also the people around us. And that's what I see as critical thinking. Diría que básicamente se trata de no dar las cosas por sentado. Todas las cosas que damos por sentado, pensarlas una segunda vez, darle la vuelta a las cosas y ver la otra cara que tienen todas las cosas. Todas las cosas tienen otra cara de la cual no siempre nos damos la posibilidad de verla. Entonces tenemos que hacer esto y pensar, por ejemplo, hay mucha gente que está muriendo y ciertamente eso es algo que genera muchos problemas, pero por ejemplo, en torno a una situación así que resulta problemática, para ser críticos tendríamos también que ver la otra faceta o la otra cara de este suceso. Lo mismo, por ejemplo, con alguien que llega al hospital, llega con una enfermedad de cáncer y llega de manera muy tardía, también con una situación así podríamos ser críticos. O por ejemplo, ahora con la situación de COVID que estamos viviendo, tendríamos que decir que también tenemos que ser críticos con esto desde una perspectiva política, social, económica, que quizás no estamos siendo lo suficientemente críticos. No estoy diciendo que seamos negacionistas, sino que más bien seamos críticos, que seamos críticos respecto a lo que estamos haciendo y lo que puede venir después. Bien, pues hemos llegado al final de este encuentro tan interesante con Ida y queremos darte las gracias, Ida, por estar con nosotros, por compartir tus experiencias, y esperemos que no sea la última vez y que podamos aprovechar todo este conocimiento que pues hemos recibido el día de hoy para aplicarlo aquí en México y en Latinoamérica. Gracias por estar con nosotros, Ida. Thank you very much, Ida. We would like to thank you. We hope to have a further occasion for having you with us. And also we hope that we can apply here in Mexico and in Latin America all the knowledge that we get from your... Yeah, it's a pity I didn't hear more about your problems in your kind of areas of the world, but maybe we have somewhere we have a time to discuss that also. Es una pena que no haya podido escuchar suficientemente sobre las problemáticas que tienen en sus países, en sus contextos, pero espero que haya una próxima ocasión para que podamos hacerlo. Thank you for having me and good luck with everybody. Muchas gracias por invitarme y muy buena suerte, muy buenos deseos a todos. Adelante, David. ¿Quieres comentar algo? Quería saludar a Ida. ¿Cómo estás? How are you, Ida? Nice to see you. Hi. Oh, there you are, David. Okay. Was it what you expected, or did you want something else? Because Wonderful, no, amazing. Thanks so much. Okay. Quiero agradecer mucho a todos los presentes, a las personas que estuvieron en la organización logística de este evento, a Luis David, a Horacio Monroy, a Jairo Sandoval por apoyarnos en toda la organización. Quiero agradecer mucho a Ida, que me da muchísimo gusto ver, y que nos trae, bueno, pues ideas muy... You can also always email me if you need something. Bueno, muchas gracias, Ida, por todo tu apoyo. Quedamos en contacto, quedamos en comunicación, y quiero decir esto de que para nosotros es muy importante crear esta cercanía con el conocimiento, con los autores. Hemos tenido muchos encuentros con intelectuales del mundo. Hace poco, por ejemplo, tuvimos a Mónica Caballé, hemos tenido a Félix García Morillón, al mismo Lu Marinov, y son amigos y colegas que nos traen cosas muy importantes, y sobre todo la posibilidad de estar cerca, de preguntar directamente, de que no existe una distancia, que se pueda poner uno cara a cara con el
el otro, con el conocimiento, es para nosotros muy importante, porque es parte de la irreverencia de la misma práctica filosófica que buscamos. Así que en este evento organizado por CECAPFI, por el Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos, Ida, te agradecemos mucho y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todas y a todos. Okay, I leave the meeting. Bye, bye, bye. Bien, hasta luego y gracias por acompañarnos nuevamente. Buen día a todos.